Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un retrovisor más, un episodio más de este programa tan querido por ustedes. Les agradezco mucho todos los mensajes, todas las peticiones de temas. Aquí revisamos películas que ya no están en el cine, entonces tenemos prácticamente más de 100 años de historia para revisar, entonces a veces nos damos vuelo, como va a ocurrir justo hoy, con una de mis invitadas favoritas, Jimena Urrutia. No voy a hacer la presentación más larga, ya de plano, así vámonos. Jimena dijo, vamos a hacer otro programa, nos pusimos de acuerdo, nos costó, subimos horarios, bajamos horarios, hoy movimos a la producción de Puentes por todos lados porque medio se encimaban también los tiempos de estudio, y justo porque nos costó trabajo hacer este episodio, es que lo vamos a hacer y lo vamos a acabar. Y Jimena. lo vamos a hacer bien. Y lo vamos a hacer bien, que es como se hacen las cosas aquí con nosotros. Sí, lo que estábamos diciendo hace rato, si quieren que las cosas salgan mal, llámenle a cualquiera otro. Sino que nos hablen a nosotros. Si quieren que salgan bien, llámenos a nosotros. Eso sí se los garantizamos. Jimena, qué gusto que hayas vuelto. No, qué gusto volver. Yo soy una fanática de venir a este lugar, tú lo sabes bien. Yo levanto la mano porque realmente me parece que no solamente se hacen trabajos buenos, pero además se divierte uno enormemente. Sí, no, creo que de los lugares donde me ha tocado trabajar, que han sido muchos en esta vida, este es uno de los que más quiero y donde más disfruto estar. Y sin mencionar que uno puede aquí hablar y hablar y hablar y explayarse. Sí. Y a nadie lo censura y sobre todo nadie lo apresura. Exactamente. Eso está maravilloso. Exactamente. Tomen eso los de la tele. Tomen eso, muchachos. Superen eso, novatos. Muchachos del radio. Que está bien, no, en el radio también nos dejan hablar, aunque sí, la verdad, no tanto como aquí. Oye, pero la verdad es que además me hace ilusión este programa porque vamos a hablar quizá de uno de los grandes estigmas del cine, por lo menos para muchos, sobre todo creo que para muchos expertos. Sí. Hay un tema de una especie de amor-odio. Yo me imagino a muchos críticos de cine a escondidas en las noches, así cuando nadie los ve, viendo este género en específico. Bueno, ese no me puedes imaginar así, a mí te lo aseguro. O sea, estoy segura de que alguna vez sucedió. No quiero... Conmigo no. Bueno, porque estamos hablando de musicales. Sí, hoy vamos a hablar de musicales porque Pues está... ya viene el musical. Sí, esperado. está allá afuera el ¿cómo le llaman ahora? El hype de La La Land. Sí. Un musical que, pues bueno, sí, tiene sus valores. No vamos a hablar de él. No quiero hablar más de él, quiero decir. Ya mi crítica está desde que la vi en Morelia. O sea, a mí luego la gente me dice, no, es que yo cuando hacen coberturas de festivales ni los checo. Pues deberían, chavos, porque todos los estrenos que vienen pasó, después, chavos? ahí están ya con texto y con crítica. Entonces, toda la gente que dice, oye, y La La Land, ¿qué tal está? Ahí está mi crítica desde Morelia. Ya Es más, desde Toronto tenemos una Bueno, crítica. lo que sí es un hecho es que La La Land en ese sentido ha roto un poco, por lo menos con el estigma Sí. que mencionaba del musical, en el sentido de que de repente, como ha sucedido con otros musicales, como sucedió con Chicago, con Moulin Rouge en su momento, que son musicales que de repente la gente tiene ganas de ver más allá del hecho del género. Sí, Y sí. eso además, creo que hay otro factor a tomar, bueno, hay dos factores a tomar en cuenta. El primero, creo que esta idea del sueño que regresa, este sueño hollywoodense, esta burbuja a la que todo el mundo de alguna manera quisiera pertenecer, pues nos la regresa en un momento en el que el mundo pues está pasando por otro Sí. tipo de burbuja, por no llamarlo Sí. de otra manera, Sí, ¿no? sí, que además es muy sintomático. Como les dije, no vamos a hablar de La La Land, vamos a hablar de musicales, que es lo que todo el mundo dice ahora, ¿no? Es que deberían haber visto. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos, pero a mí se me hace muy sintomático que un musical en forma, porque eso es lo que es la película del señor Chazelle, un musical en forma que entiende cómo se trabaja una película musical, que entiende cómo se trabajan unos personajes dentro
dentro de un musical y que lo replica de una muy, muy buena manera, aparezca ahora en un momento de coyuntura histórica universal, ¿no? Sí, claro. Siendo que históricamente los musicales aparecieron en otro momento de coyuntura histórica. Los musicales, es obvio, no pudieron haber existido en el cine antes de la inserción del sonido. Una vez que el cine se vuelve sonoro y que más o menos se controla el audio dentro de las películas, los musicales entran justo cuando la Bolsa de Nueva York en 1929 rompe y viene esta enorme crisis también universal, y los musicales llegan, número uno, a ayudar a perfeccionar todavía más el dominio del audio, y número dos, a darle un poco de vida a lo que estaba pasando mucha gente en ese momento, principalmente en Estados Unidos. Era un medio de entretenimiento en donde la gente se refugiaba sí porque sí. Y los musicales tomaron ahí ocuparon ahí su momento, Ahora, hay que su momento recordar de que gloria. finalmente la música, el sonido en general y la imagen conforman el cine. O sea, finalmente nunca hubo una película que no tuviera música, incluso antes del sonido, porque las películas se musicalizaban en Sí, vivo en ese sí. momento, ¿no? Entonces, lo que sí hay que finalmente recordar es que la relación pues es prácticamente desde el principio, y quizá no desde el principio, los hermanos Lumière seguramente no musicalizaban sus documentalitos, pero Méliès sí. pero Méliès lo hacía, bueno, Méliès hacía muchas más Sí, cosas que... sí. Pero yo lo que sí creo es que lo que sí hay que tomar en cuenta es que el musical finalmente es una parte fundamental del amor que mucha gente en su momento, y bueno, por lo menos ahora quizás menos, porque ahora tenemos más posibilidades, pero en su momento sí creo que el musical en los años 30, cuando ya había un sonido, por ejemplo, o 40, se convirtió en un género fundamental para que la gente se enamorara de la cinematografía. Y sí creo que de repente jugaron papeles muy importantes. Y dicho sea de paso, pues tenemos una industria muy lejana, cercana, que finalmente sigue viviendo el musical, que es Bollywood, que después de... Creo que es una industria que genera más películas que Hollywood. Sí. Es una industria a nivel volumen. Volumen me refiero no solamente a la cantidad de películas, sí. sino las horas que duran Sí. sus películas, porque hacen musicales de 4 horas. De 4 horas. O sea, a lo que voy es que la relación entre el espectador y el musical, independientemente de si a uno le gustan o no, es muy importante, y sí creo que te cuenta una parte fundamental de la historia del cine. Sí, y por eso es que mucha gente se saca de onda cuando, haciendo uno lo que hace, le preguntan, oye, ¿a ti te gustan los musicales? Y yo, por lo menos yo, respondo, a mí no. Y siempre, yo te voy a hacer una pregunta, déjame entrevistarte. Y siempre la otra razón? respuesta es, ¿cómo? ¿Por qué no te gustan los musicales? Yo, pues no me gustan. O sea, a mí me gusta ver, es más, a mí entre menos hablan los personajes, más me gustan las películas. Normalmente me ocurre así. Cine introspectivo que llaman los críticos. No necesariamente introspectivo. Me gusta que la gramática cinematográfica se comunique. Que el lenguaje sea visual. Sí, que el lenguaje sea visual. O sea, que el close-up signifique algo y que el long shot signifique algo y que la unión de todos esos planos me elabore un discurso visual. Obviamente me gustan las películas donde los personajes Bueno, el cine hablan. habla así, ¿no? Hay un ejemplo Sí. muy claro que si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar, de Einstein, precisamente este ruso que de alguna manera se le atribuye un poco el montaje, bueno, un mucho. ¿Es él? Hay una escena, yo recuerdo muy bien esta clase específicamente en el CCC, en donde ves a un hombre con una cara impávida, que no Sí. se le mueve pero ni la pestaña, y de repente corte A, vemos un plato de sopa, y corte A, volvemos a ver al mismo hombre con cara impávida, y ya lo vemos con cara de hambre, Sí. ¿no? Entonces, eso se atribuye finalmente, es la misma escena, es la misma toma a la que vemos en un principio y luego al final es el mismo gesto, y sin embargo el hecho de haber visto una sopa en el medio ya nos generó genera una un- sensación, ¿no? A mí me gustan así las películas, pero obviamente me gustan las películas pues, también con otro tipo de discurso, en este caso el de los personajes. No estoy diciendo que yo prefiera ni las contemplativas ni las introspectivas, que hay algunas que me gustan, pero me gusta, y justo es curioso que el musical lo haga, porque me gusta que esa gramática esté presente, y normalmente en los musicales ocurre. O sea, normalmente el musical utiliza bien la gramática cinematográfica. O sea, sí hay un discurso de planos
más allá del musical y más allá de lo que están diciendo sus personajes. Es muy raro encontrar un musical mal montado. No sé si te habías puesto a pensar en eso. Bueno, es que finalmente lo que hay que tomar en cuenta en ese sentido es que el ritmo del musical va a depender un poco del ritmo de la música. Y una canción arrítmica, pues ya tiene un problema, Sí. y lo más probable es que no la vayan a utilizar. Entonces, eso es una de las situaciones que finalmente vuelve visualmente en ese sentido la película, pues digamos, musical, ¿no? De repente me hice bolas ahí para decirlo, pero una película cuyo ritmo está basado en cuestiones tan exactas como son el do, re, mi, fa, sol, la, si, pues entonces definitivamente tiene que funcionar. Claro, entonces por eso es que también los musicales son muy queridos entre la gente a la que normalmente le gusta el cine, ¿no? Ajá. A mí no, a mí Menos que la mayoría de los críticos, porque es lo que decía, hay una situación en la que creo que gran parte de... No me refiero solamente a los críticos o a la gente que se dedica a escribir o a hablar del cine, o nos dedicamos, me refiero también a la gente que hace cine, o que es raro encontrarse con gente cercana a la industria que guste del musical. Sí, y ya ahí tendríamos que dedicarle otro programa para ver, sí, para ver por qué, porque deshebrar un poco el asunto. Exactamente, porque pues sí, yo creo que parte de eso es que sea un género tan de Estados Unidos, ¿no? El western, como se ha derivado en muchas otras cosas, se hace western en prácticamente todo el mundo. Los demás géneros son mucho más universales, pero el musical... Yo amo el western. A mí me encanta el western. Los musicales son muy de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un vínculo Ahorita cultural. te voy a demostrar que no. No, claro, por supuesto que se han hecho musicales fuera de Estados Unidos, No, pero el es género en sí nace en si Estados te Unidos. parece, me voy a arrancar. Le pertenece a Estados Unidos y definitivo. se desarrolla en Estados Unidos. Definitivamente, pero creo que, y ahí es donde viene el asunto, estaba yo pensando cuando nos planteamos hacer este programa, que la nuestra, la mexicana, Ajá. precisamente, es una industria cuyo desarrollo más importante y sobre todo la relación más importante en su momento o la construcción de la relación con el espectador es precisamente a través del musical, y la pauta está marcada de manera clarísima, y por eso te decía yo que te iba a sorprender un poco cuando lanzara yo mi primera propuesta, porque definitivamente creo que una de las relaciones muy importantes que tiene el público mexicano con este cine de naciente, digamos, no quiere decir que no hubiera antes, pero no había una relación tan estrecha, y también era un medio bastante desconocido todavía. A partir, o sea, digamos, esto creo que nace mucho, y sobre todo también la relación del cine mexicano con otros países, de Allá en el Rancho Grande. Precisamente, bueno, sí. esta película claro, de Fernando de Fuentes, protagonizada por ese entonces guapísimo Tito Guizar, porque era un galanazo. Era un galán. Señor. Ese en sí no era güero de rancho. Ese no era güero de rancho. Era galán. No, y es que finalmente creo que hay una situación que nosotros al final tenemos que entender y que tener muy clara, que es toda esa época del cine de oro mexicano se caracterizó en gran medida precisamente por ser cine musical. Y digo, por ejemplo, un botón, nada más valdría la pena recordar el nombre de Pedro Infante, Jorge Negrete. ¿Qué es lo que hacían en todas las películas? Cantar. O sea, en gran medida lo que hacían era cantar. O sea, ¿quién no ha cantado Amorcito Corazón alguna vez? Y eso nació en una película con un ídolo que más que actor era un cantante, ¿no? Entonces, pero vamos a matizar. Estamos hablando entonces... a la hora de tener música en las películas de la época de oro, especialmente a través de cantantes como Jorge Negrete, Pedro Infante. Yo no creo que sea música como tal. En este caso, Tito Guizar. Bueno, es música que o sea, todas las canciones. Películas tienen música. Claro, pero a lo que voy con esto es... ¿Te refieres al baile? No, a lo que quiero llegar es que esa etapa, ese subgénero que estás marcando ahora, que empieza así con Allá en el Rancho Grande, yo no sé si cumple las leyes de un musical en forma, las reglas de un musical en forma. Es una combinación de géneros en donde se permite que los personajes interpreten canciones que no necesariamente están vinculadas con la historia de la película, cuando en el musical sí tiene que ser así. La comedia ranchera musicalizada
es, así como lo estás entendiendo, y yo estoy contigo, es una especie de musical mexicano. Claro, es Pero una no, adaptación. Es una adaptación Yo me refiero más a lo bien que a estas ocurre en el películas cine en mexicano. donde las canciones ocurren in situ. O sea, no es una canción claro. que está acompañando una escena, sino que es una escena que está acompañando una canción, ¿no? De alguna manera es como al revés. Y es una, digamos, generalmente las canciones en estos casos tenían que ver o nacían a partir de algo que había sucedido en la historia. Generalmente, justo el mismo ejemplo, Amorcito Corazón, ocurre en un momento de amor entre la pareja protagónica, o como esa, pues podemos citar miles de millones, Casi ¿no? todas, sí. Esta que a mí, ¿cómo es la carta que le escribió a Pedro Infante, que le leía? Ya no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que generalmente todas estas canciones ocurrían por una situación que se presentaba en la historia, no acompañaban la historia como tal. Exacto, ¿no? Y a veces no estaban escritas para la película. Ah, bueno, sí, o ya eran canciones que existían, sí, eran y canciones se que adaptaban. ya existían Sí, y que sí, se adaptaban, sí. que curiosamente es otra forma del musical que está ocurriendo ahora. O sea, si tú ves, por ejemplo, de hecho lo hizo Baz Luhrmann con Moulin Rouge. Yo no sé si Moulin Rouge es un musical en toda regla o es un musical muy manoseado, porque ninguna de las canciones que utiliza en su película, que es toda cantada, ninguna fue escrita para la película, que es un poco lo que ocurre en la famosa comedia ranchera. Hay canciones que no están escritas para la película, pero que los personajes cantan y que están insertadas en la historia. No se dice, ay, mira, aquí como que podría cantar algo como... Tienes una lista de 10, escoges la mejor y la pones. Que es como estaba funcionando también el musical nuevo. Lo hizo Baz Luhrmann, lo repito, y lo están haciendo ahora musicales como Sing, y lo están haciendo ahora no sé cuántos musicales en el teatro, que recogen canciones ya hechas y con esas arman una historia. Bueno, es que además el origen finalmente del musical es ese. El origen es un Broadway o estas puestas teatrales finalmente dan un poco el origen sí. Son el origen, digamos, de lo que después se trasladaría al cine. Porque en el teatro funcionaba. Nada más insistir que sí, esas son canciones escritas para la película. Sí, en eso, ¿no? en esos Pero bueno, la mecánica, que es lo que estamos tratando de arrancar ahora, antes de ponernos de acuerdo, es justo esa. Jimena iba a seleccionar una lista de musicales que para ella valía la pena recordar. Yo hice lo propio, sabiendo que no me gustan, recordé cuáles son los que podría volver a ver sin ningún tipo de sufrimiento. Entre ellos no está La La Land. Yo quiero que quede muy claro. A mí la película me gustó. Es una película muy bien armada, ahí está mi texto, ya lo explico, pero ni loco la vuelvo a ver. Ni loco la vuelvo a ver. En cambio, la lista que yo armé son películas que puedo volver a ver en cualquier momento, que son musicales, también con algunas desviaciones, no son musicales en forma, a mí el musical en forma tal cual. O sea, las de Fred Astaire las vi porque había que verlas, ¿no? Y son muy bonitas, visualmente hay mucho despliegue, ¿no? Los juegos caleidoscópicos y no, bueno, es todo uno lo de que tú quieras. Es uno de los principios de, ¿no? O sea, sí. Finalmente, él quizá es precisamente uno de los nombres que logró enamorar al público a través de este género. ¿No? Entonces, estas también se salen un poco de la regla, pero bueno, las elegí. Tu primera sería allá en el Rancho Grande, entonces. Bueno, yo tenía, o sea, justo esa idea, como que de repente me parece que es un género en nuestro país, hoy por hoy, me refiero al cine que se hace hoy poco explorado. Acaba de suceder, de hecho, uno de los que, ahora ya me entraron las dudas, pero bueno, Manolo Caro en su última película, La vida inmoral de la pareja, hace un musical, cosa que hace mucho tiempo no veíamos en nuestro país. Y mira, la verdad es que no estaba en mi lista, pero ahorita me acordé. Me acordé precisamente porque eso, o sea, México es un género que en su momento explotó mucho, o un subgénero si lo prefieres llamar así, y que quedó muy de lado y muy en el olvido, y que en efecto hoy por hoy muy poco explorado tenemos nosotros los mexicanos o la industria del cine mexicano. Es que es caro, ¿no? Hacer un musical es más caro que hacer una película sin escenas musicales y sin coreografías y sin canciones. Más bien requiere más tiempo, bueno. Pues más complicado, ¿no? Sí, es más. Sí. No bueno, sé. coreografiar un plano secuencia debe ser
tan complejo como coreografiar una canción, ¿no? En ese sentido. Bueno, no sé. No sé. Creo que Yo, dependerá verdad, mucho del caso. Yo vi La La Land nada más porque tenía que verla. Ah, no. Bueno, ya entiendo tu punto, ok. Pero bueno, el punto es que finalmente creo que sí, en efecto, cuando uno quiere hablar de musicales se tiene que ir a explorar a otras regiones y sobre todo, como tú muy bien lo dijiste en su momento, pues Hollywood. Ajá. Definitivamente. Es Mi primera Hollywood. Película. Venga. No nos vamos a ir por orden de cronológico. No, muchachos, nos vamos a ir- así las apuntamos como nos acordamos de ellas. Sí, habíamos además dentro del mismo género se puede uno desvariar, porque La La Land es justamente esta idea de la ensoñación hollywoodense y tal, pero hay otros como, y yo aquí habrá todavía algunos que me apedren quizá en la afuera, menos mal que este programa es grabado previamente. Pero yo amo a Tim Burton, incluso hoy cuando no hace tan buenas películas, y digo fíjate, para no decir cuando no hace buenas películas. Tim Burton tiene varios musicales. Tim Burton tiene varios musicales, y ayer yo me estaba acordando de Sweeney Todd, que es este barbero, ¿te acuerdas? Sí. Esta película protagonizada obviamente por Johnny Depp, en la que hace un musical muy oscuro. Un musical muy oscuro, me refiero al tema anímico, evidentemente, porque como bien sabemos, las películas de Tim Burton son todo menos oscuras, son absolutamente coloridas, cosa que es una de las, sin duda siempre será una de las razones por las que adoramos el cine de Tim Burton. Es un tipo que pues lo que hace es colorear la pantalla y llenarla de cosas raras. Claro. Y bueno, Sweeney Todd es uno de esos ejemplos, es esta historia de este barbero extraño, medio asesino, medio... Es una historia... Es un asesino en serie, ¿no? Es un psicópata. Sí, es un psicópata. Ándale, esa es la palabra correcta. Uh-huh. Y es un tipo, y es un típico personaje de Tim Burton, y es además, justamente enmarcado por esta idea de la música que va entre música más... va variando, porque además en realidad no se queda en un solo ritmo, sino que va buscando diferentes entonaciones, y lo que hace precisamente es burlar un poco la idea de esta sangre. Es una película incluso medio gore, porque eso sucede también con Tim Burton. Entonces, y la sangre se convierte en parte del ritmo musical que ocurre en la película. Y creo que eso la hace muy atractiva, y también creo que es de las últimas películas que él entrega que se parecen mucho a lo que él mismo hace o hacía, porque las últimas entregas, pues, digamos que se desdibujó un poco ese Tim Burton. Se nos va el Tim Burton tan obvio y tan evidente. Al que nos tiene como muy, muy acostumbrados. Y Sweeney Todd, pues, es como estábamos diciendo hace rato, es justo ese tipo de películas que están completamente vinculadas al musical de teatro, ¿no? En este caso al teatro musical de Inglaterra, me parece. El autor de la obra musical es Hugh Wheeler, y lo que hace Tim Burton es adaptar el guión, adaptar la música, para entregar lo que es un musical en forma, como dicen los profesores que tiene que ser, es decir, todo cantado. Todo cantado. Todo lo que dicen los personajes está... Hagan de cuenta lo que pasó con Los Miserables, que la sufrí con agonía y con dolor. Fíjate, yo no. Sweeney Todd es eso. Ese es el musical en forma, ¿no? Cuando los personajes no paran de cantar, ese es el musical que a mucha gente le gusta, y repito, como dicen los profesores que tienen que ser las cosas. Ya que la mencionaste, la traemos a colación, Los Miserables, porque ¿Estaba justo en tu lista? Estaba en mi lista. Estaba en mi lista por una razón clásica, muy en particular. Jimena. Bueno, depende. O sea, ¿A cuál te refieres? Está muy clásica tu lista. A cualquiera de Los Miserables. La última. Es que la última yo creo que tiene que pasó una cosa muy simpática con ella, que es o la amaron o la odiaron. Sí. Con esta película en particular, esta última, no hubo puntos medios, y sin embargo pasó que... bueno, si nos vamos a hablar de los premios máximos que da la Academia, que finalmente una de las cosas a las que aspirarán seguramente los directores cuando hacen una película de este género, es definitivamente el Oscar, porque pues, ¿quién más va a premiar eso? Bueno, los Golden Globes, pero esos no cuentan, ¿o sí?
A mí ni el Oscar me gusta. No es que, o sea, pero sí, finalmente creo que en ese sentido se convierte en un parámetro, porque hay muy pocos musicales que han estado en las listas de nominaciones de los Óscares, y pues sí te habla definitivamente de un tipo de película en particular, cosa que sucedió precisamente con Los Miserables. O sea, de repente se convirtió en una película que pues era un musical que mucha gente estaba odiando y que mucha gente estaba amando también, definitivamente, y sin embargo, de repente, la industria volteó a ver el trabajo. Hay momentos en la película que me parecen que son bastante rescatables o más, y definitivamente hay otros que dices, por Dios, ya, ¿en serio? Paren. Es una masacre. Hay momentos en los que dices, ese montaje, pero ni en teatro se vería bien, ni en teatro. Pero bueno, hay situaciones, o sea, pasó que, por ejemplo, Anne Hathaway ganó un Oscar por esta película, y si me permite decirlo, lo ganó por una secuencia nada más, o sea, precisamente la secuencia en la que canta. Y esto, a lo que voy es que finalmente es algo que ocurre muy rara vez con un musical. Pasó con Chicago, como lo mencionábamos, pasó con Moulin Rouge, pero realmente... Y la gente está esperando que pase este año con La La Land. No está esperando. Va a pasar, querido mío. No quiero ser un aguafiestas, pero Los Miserables. La La Land es la película que históricamente más Globos de Oro ha ganado, históricamente, repito. Además, digo, eso ya te da un parámetro, porque todos sabemos que de alguna manera estos funcionan como antesala de lo que va a suceder. No ha pasado siempre, pero sí es un parámetro también a tomar en cuenta. Los Miserables ganó el Oscar Anne Hathaway ganó el Oscar por Los Miserables como actriz de reparto. Ganó también maquillaje y peinados, ganó la mezcla de sonido, ganó la película nada más esas. Pero estaba nominado a Mejor Película, que tampoco pasa comúnmente con los musicales. ¿Quieres dar otra de tu lista? No, quiero que des una de la tuya, porque yo le dije que iba a poner unas más clásicas y conocidas, porque la suya iba a ser más rara. La mía es muy atípica, o sea, mi primer película... mira, de hecho, vámonos así como las apunté. South Park, Bigger, Longer and Uncut. ¿Viste South Park, la película de Trey Parker del 99? La vi hace ya muchos años. Joya, es una joya de la irreverencia. Yo digo que hay que guardar un minuto de silencio y del humor por ácido. Y es un musical, perdónenme, pero es un musical. La película tiene números musicales escritos específicamente para esa historia, con el tono de la película, con los personajes de la película. Y las canciones están insertadas de tal forma, número uno, que no se hace tan pesado el asunto, no duran tanto, y sí, son una especie de final o de principio de capítulo de lo que está contando Trey Parker en South Park, Bigger, Longer and Uncut, que por otro lado es una locura. A mí todo lo que hace South Park, todo lo que están haciendo ahora en cuestión de crítica social, crítica política, crítica cultural, o sea, de criticar la cultura americana desde dentro, se me hace súper, súper importante. Y que hayan hecho una película, y que hayan hecho una película tan profundamente americana como un musical, y que la gente no la recuerde como un musical, a mí se me hace de verdad algo que hay que reconocer. Entonces, en mi lista empieza con South Park, Bigger, Longer and Uncut. Bueno, y además que un personaje que previo a este comentario nos dijo aproximadamente 30 veces cuánto odia el musical, pues ya merece un aplauso. Claro, merece un aplauso. Yo creo que las canciones son de un humor de primer nivel, igual que el resto de la película, pero como estamos hablando de que es una de las musical, características precisamente de esta, de la serie de South Park. Sí, ¿no? Es como el humor negro. Sí, tienen un cuerpo creativo trabajando los guiones brutal. Entonces, esa es mi primera película. Nada más así como anticipo, te la voy a dejar. Déjame hacer el corte del episodio y venimos ahora sí a dar más películas y más, adentrarnos un poco más en las listas de cada uno de nosotros. Ahora venimos. Bueno. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar.
Permea paz. Proyecta puentes. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Cat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color. Ok, estamos de regreso. Jimena, danos otra de tus películas clásicas. Yo te voy a decir cuál a mí en lo personal me gustó mucho. Esto es un tema que seguramente muchos dirán guácala, pero tiene que ver, yo creo que con la manera casi en la que creciste, porque yo soy muy fan de Across the Universe. Ok. Yo creo que Eric quiso llorar. Deberían de haber visto su cara porque quiso llorar. A mí me gusta por dos razones. La primera, a mí la directora me gusta mucho. Ajá. Me gusta mucho el trabajo que realiza. Me gusta mucho su forma de hacer... la imagen que crea, de darle alma a cada una de las películas en ese sentido. Y bueno, los Beatles evidentemente me gustan. Entonces fue una película que a mí, en lo personal, me gustó. Y me gustó la forma en que va mezclando como todos estos momentos de la historia del mundo, la manera en que va relacionando las canciones, que este sería un ejemplo un poco de lo que mencionabas en el sentido del musical del siglo XXI. Sí, el ¿no? musical que ya adapta un clásico, porque pues bueno, qué más clásico que los Beatles, lo adapta para crear a través de... O sea, aquí empezamos al revés. Aquí Sí. no es la película la que va a marcar la pauta o la historia de la película, es la música o las canciones en este caso las que van a marcar la pauta de la historia que se va a contar. Uno puede amarlo u odiarlo. Yo creo que visualmente es una película bastante arrolladora. Creo que ella en particular, que además curiosamente ella tiene un perfil que justamente va un poco por ese camino, porque ella lo cuenta, ¿no? Ella viene del mundo del teatro. ¿Quién, Julie Taymor? Julie Taymor, Sí, que sí, es sí. una directora increíble. Julie Taymor viene del mundo del teatro y más allá, viene del mundo del teatro que se hace en Oriente. Ella estuvo muy cercana, o su formación tiene mucho que ver precisamente con el cine que se hace, el teatro que se hace en Bali o que se hace en estos países en donde las reglas son diferentes al final de cuentas. No es necesariamente la situación que para nosotros los occidentales está tan establecida de la cuarta pared, etcétera, etcétera. Para ellos las cosas son distintas y ella ha platicado en muchas ocasiones que esto finalmente fue fundamental para determinar cómo o qué tipo de cine quería hacer. Y a mí eso es lo que me parece muy atractivo de un musical como que ella hace una relación con la historia del mundo, con las décadas, las modas, etcétera, etcétera, y las va relacionando todas a unas canciones que al final, te guste o no te guste, son canciones con las que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación. Y creo que eso se hace muy interesante en este documental, además, como ya decía, de que creo que fotográficamente y visualmente es una película muy atractiva. Pues mira, curiosamente, mi siguiente película en la lista está más o menos acomodada en el mismo nivel. Visualmente es muy atractiva. Las canciones, si bien no fueron escritas para la película, están acomodadas como si fueran una película y luego se convirtieron en una película. Pink Floyd, The Wall, de Alan Parker, 1982. Ay, tú y yo ya habíamos hablado de esta, ¿te acuerdas? En Justo algún cuando momento. hablamos de muros, Sí. empezamos el programa con esta. Y hablamos de Pink Floyd, pero estábamos hablando de otros, estábamos en un hablando contexto de muy otro distinto, aspecto de la sí, película. totalmente, claro. Viéndola como un musical, está muy cercana al musical donde todo es cantado. La gran diferencia es que aquí los personajes están todos alrededor del famoso Pink, que es el personaje central, y él prácticamente es quien canta todas las canciones. Si lo viéramos así, como un musical más tradicional, no lo es, porque repito, pues
esto primero fue un disco y luego se convirtió en una película. Sí, exacto. Ya creo que después hasta lo hicieron obra de teatro y todo, pero creo que ver The Wall como un musical le puede dar un contexto mucho, mucho más interesante a la película, más allá de que nos guste Pink Floyd o no, más allá de la historia que el propio disco cuenta, que es a veces muy diferente a la que desarrolla Alan Parker en la película. Y sí, es un musical que, fíjate, sin gustarme Pink Floyd y sin gustarme los musicales, puedo ver esa película sin ningún problema. Bueno, y es que además también hay un tema muy atractivo visualmente en el sentido de la animación, Sí. de repente nos permite, que es un poco lo que sucede con las animaciones, y que hay unas varias en mi lista, por cierto, pero no de las que tú estás esperando. Lo siento también. Yo ya llevo 2 animadas, South Park y Pink Floyd. Ajá, pero para adultos, yo no puse para adultos. Ok. Pero bueno, finalmente lo que sucede un poco con esa película es que además se vuelve un clásico, porque además el discurso político de la película es uno con el que cualquiera que no se dedique a la política, desde luego, puede identificarse de manera muy clara. Sí, y lo empatan muy padre con la famosa historia del ascenso y la caída del famoso rockstar, ¿no? A la hora de empatar la figura política como si fueran rockstars, tiene, como dices, ahí un subtexto muy interesante que a mí me agrada bastante. De hecho, yo creo que es una película que uno debe de volver a ver varias veces. O Sí. sea, una vez cada 10 años por lo menos. Mínimo. Porque así como va creciendo uno mentalmente o va madurando, la película es muy curioso porque madura con uno. No porque la película cambie, sino porque su discurso es tan profundo en ese sentido que uno lo va asimilando siempre de manera distinta. Y eso Exactamente. la hace una película sumamente poderosa. Exactamente. Pues esa es mi segunda en la lista apenas. No, tampoco es muy larga, porque te digo, no puedo ver muchos musicales. Oye, pues yo me voy a ir con una quizá un poco más acercada. Después voy a llegar a las otras, pero a las de animación. No me amenaces, Jimena. No me maltrates en mi propio programa. Pero ahorita no voy a hacer eso, porque ahora voy a hablar de una que es más del estilo de tu lista, quizá. A ver. Que es The Rocky Horror Picture Show. Es justo la que seguía. ¡No! Sí, ¡Chócalas! ¡Give me five! es justo la que seguía en mi lista. Me encanta el show de terror de Rocky. Bueno, es que rompe con el paradigma absoluto de precisamente, porque una de las cosas que pasa con el musical generalmente es que evoca el mundo de la ensoñación y del sueño, de la perfección, de la belleza, y de repente De lo prístino, digamos, ¿no? Exacto, lo dijo usted, tan bonito. Sí, sí, sí. Y con esta película pasa algo distinto, porque lo que sucede precisamente es que retrata de manera ligeramente cómica pues el mundo de los horrores, o el mundo freak, tal cual, Exacto, sí. La palabra lo dice. Es un musical freak, sí. Es un musical freak. Que nos lleva como a la otra belleza, ¿no? A la belleza de los que... A la belleza que mucha gente no quiere encontrar, ¿no? A la gente que está muy metida en el margen, como decías hace rato, a la gente que dice, híjole, ¿sabes? El coche debe ser de este color, la casa debe ser de este color, yo debo estar casada con hijos y no es de con colores perro. pasteles, No, como La La no Land. necesariamente. O sea, la gente que está en el margen, ¿no? La gente que está siguiendo el método, normalmente suelen ignorar otro tipo de manifestaciones en el mundo. Y para eso se hace muchas veces el espectáculo freak o el burlesque, todo lo que ustedes quieran por ahí, como para enseñar otro tipo de bellezas. Lo que hace, por lo menos en la película Jim Sherman, en el show de terror de Rocky, es recoger todo ese otro universo de los feos, los llamados feos, y meterlos en un musical y volverlos bestialmente bellos, porque parte del discurso del show de terror de Rocky es de, señores, nosotros vivimos de noche y no por eso somos menos, ¿no? Esta es una convención de seres libres, pensantes, que quieren y que sienten y que están juntos aquí para que el Señor nos presente a su nueva creación, que es una especie de Frankenstein. Exacto, es que eso hay que mencionarlo. O sea, finalmente los personajes no es que sean personajes, o sea, feos o bonitos o tal. Son freaks en el sentido de que hay un vampiro, de Sí, que claro. hay, o sea, son los personajes que están calificados, son los malos de la película normalmente, y están puestos desde una perspectiva mucho más cómica, mucho más amable, mucho más adorable, que sería un poco la palabra. Uno termina queriendo a estos Claro. personajes que normalmente serían los que uno termina odiando. Los en las descastados, películas. Sí. digamos, ¿no? Y justo la idea de eso
de esa historia es esa, porque si ustedes recuerdan, y si no la han visto, no les voy a echar a perder nada, porque lo que vale de películas como esta es la experiencia más que la historia. Justo una chica que vive dentro del margen, que tiene el plan de vida ya armado, porque así le han dicho que es lo que tiene que hacer, cae por accidente en este extraño castillo en donde se va a realizar esta convención que les decía yo hace rato, y poco a poco ella va apreciando a estos otros personajes que le han dicho que no pertenecen al mundo de lo bonito. Ella va encontrando el lado humano, el lado cálido de la gente a la que le han enseñado a despreciar, y encima de todo acaba ella asimilando muchas de las libertades que los personajes del show de terror de Rocky ejercitan todos los días, entre ellas la sexual. La película es de 1975. Si eso les da un dato extra, úsenlo y vean el show de terror de Rocky. Me gusta tanto, es más, creo que me gusta la película porque primero pude ver una obra de teatro pude ver esta versión en teatro antes, y ya luego pude ver la película ya más mayor. Padre, ya más mayor, sí. Ya más grandecito. Ya más grandecito. Oye, Pero sí, era mi siguiente película en la lista, el show de terror de Rocky. bueno, pues entonces vete con la cuarta. ¿De una porque vez? ya te eché a perder la tercera. No, para nada. Me quedan 3. O sea, tampoco es que son muchas. Me queda El extraño mundo de Jack. Ah, bueno, pues mira, Tim Burton regresa a escena definitivamente porque es lo que decíamos, este hombre tiene esta capacidad visual, y ciertamente habría que recordar que finalmente las pistas sonoras de las películas de Tim Burton siempre forman parte fundamental del universo de la historia misma. Entonces, pues un musical no era descabellado con ese nombre. No, el propio Tim Burton tiene varios. La enorme diferencia aquí es que Tim Burton solo produce. El director es Henry Selick. Tienes toda la razón. Pero digamos, está todo el espíritu de Tim Burton ahí metido. Y además, si recordamos el modo de producción en Hollywood, muchas veces el productor acaba siendo el director de la película sin llevarse el crédito. Sí, y mucho se rumora de que aquí Henry Selick lo único que hizo fue mantener todo en el calendario para que el señor Tim Burton pudiera hacer otras cosas mientras filmaban El extraño mundo de Jack. O sea, es probable que la haya dirigido él. El crédito, sin embargo, a mí fíjate que eso me Selick. parece un poco extraño, porque yo, si fuera Tim Burton, no querría regalarle mi crédito a nadie más. Entonces ahí es donde tendría como mis reservas. Uh-huh. Veto a saber qué habrá pasado realmente ahí, pero bueno, la situación al final es que lo que sí es cierto es que hay una posición muy clara de productor creativo uh-huh. en este, lo cual quiere decir que el productor no solamente toma las decisiones del dinero, pero tomará además, por supuesto, decisiones que tienen que ver con toda la parte creativa precisamente de la película, y seguramente en más de un momento dijo pues esta secuencia no puede ir así, sería mejor que fuera asado. Quiero que Daniel haga la película, la música, o sea, creo que sí tomó muchas decisiones. Definitivamente, porque su mano está, fíjate, a mí yo ni siquiera me acordaba que no había dirigido. Es una de las grandes injusticias del mundo animado, que la gente no se acuerde que el director es Henry Selick. Bueno, y del mundo o sea, que la gente piense que esa película es de Tim Burton. Yo he llegado a ver ciclos de cine donde lo anuncian, donde dicen retrospectiva Tim Burton, y a mí siempre meten El extraño mundo de Jack. Aquí en esta misma ciudad. En este mismo lugar. Sí. Bueno, sí, digo, tiene una lógica, y digo, Sí, me acaba de pasar. No, ¿qué claro, puedo no, decir? pero te puede pasar aquí, pero no te puede pasar cuando haces una retrospectiva de un director y pones una película que él no dirigió. Eso sí es grave. Aquí, no, aquí pues manejamos demasiada información, no podemos tenerla toda a la mano. Aquí es muy comprensible que nos equivoquemos, yo me equivoco todo el tiempo. Bueno, pues es que todo es el un tiempo. ser humano, ni modo. ¿Qué otra película Pero tienes? bueno, fíjate que yo creo que hay algunas que son clásicos que han roto ciertos esquemas. O sea, por ejemplo, y ni siquiera sin ahondar demasiado, porque quizá ya es un tema muy tocado, pero bueno, Cantando bajo la lluvia sin duda es uno de los grandes clásicos. Sin embargo, creo que hay algunas películas que de alguna manera han roto un poco el esquema de las mismas bueno, en el cine mismo y la época evidentemente se prestaba, pero hablábamos justamente de que estos musicales eran películas completamente blancas, completamente llenas como de este mundo rosa, y cuando empieza a insertarse, digamos, de alguna manera el erotismo en este tipo de películas, empiezan a nacer algunas películas como
que se han convertido definitivamente en los clásicos como Dirty Dancing y Flashdance, en donde de repente lo que sucede es que ya no son películas en donde nada más vamos a admirar la forma en la que bailan, o si la historia es así, o si la música aquello, sino que ya hay también una situación en donde el erotismo, el cuerpo humano, etcétera, ya están insertados de forma natural, digamos, en la historia, y esto creo que son algunos de la, digamos, marcan una entrada en este sentido no solo estos, hay muchas más, ¿no? Estos porque quizás son de los más clásicos. Marcan una entrada precisamente de pues de este mundo que ya venía también relacionándose más con la sexualidad de manera como mucho más natural. Y creo que ese es uno de los grandes, bueno, aparte de que son películas clásicas, aparte de que, yo creo que mi mamá pocas películas recuerda con más cariño que Flashdance. Digo, ella bailaba y etcétera, etcétera, y entonces de repente es un ejemplo recurrente en muchísimos aspectos de ciertas generaciones, ¿no? Este tipo de películas, y por eso me parece que son películas que hay que mencionar y que son películas que de repente tienen pues este lugar importante en la historia del cine. A mí lo que se me hace interesante, por lo menos de esas dos, perteneciendo a la época en la que están los 80, 90, es que los números musicales de esas películas que sí son musicales son videoclips, ¿no? Claro. O sea, es la época marcando al musical de ese momento, ¿no? En lugar de tener un número musical coreografiado, como bien dijiste, Cantando bajo la lluvia, como los tiene ahora La La Land, como... Hay un videoclip. Los números musicales que están muchas veces, sí, escritos para la película, están en el formato de videoclip. Eso es lo que me llama más la atención de cosas como Flashdance. ¿Para bien o para mal? No, me llama la atención como para tenerlas en ese esquema, ¿no? Jamás volvería a ver Flashdance, ni loco en mi vida. Dirty Dancing creo que ni la acabé la primera vez que la vi. Pero hay otra de la misma época que también cumple con estas reglas de este musical ochentero en donde los números son videoclips. Nadie se acuerda de un terror que se llama Streets of Fire de Walter Hill. Streets of Fire es malísima. Nadie se acuerda porque nadie se quiere acordar. Porque nadie se quiere acordar. Es muy mala película, pero es muy entretenida, ¿sabes? Secuestran a una cantante, se la llevan unos motociclistas y su novio la tiene que rescatar. Esa es la historia. Y por ahí de repente canta. Y cada vez que tiene que rescatarla, él canta. Sí, porque ella es cantante, entonces ahí medio se comunican. No hay mucha música, pero creo que cumple como un musical. Y de nuevo, es como una pequeña curiosidad metida ahí en cualquier tipo de listas. Repito, dirige Walter Hill. Walter Hill es el director, no se les olvide, primero, de otra película muy olvidada que yo no he podido volver a encontrar jamás, que se llama The Driver, y luego de Los Guerreros, de The Warriors. Y en Streets of Fire, que creo que en México se llamó Calles de Fuego, lo que hace es mezclar todas estas estéticas, ¿no? Es un mundo prácticamente postapocalíptico, pero los chavos se visten como en la década de los 50, pero al mismo tiempo hay toques medio Mad Max, medio pandillescos. Es una película bien... Es un poco lo que hablamos en Across the Universe. Sí. Son películas que lo que hacen es buscar... el cobijo de lo visual. Exacto. Y Streets of Fire lo hace de una manera muy, muy decente. Si no me equivoco, está en Netflix. Te fallo totalmente, no tengo ni idea. No, es una película perdida. Creo que soy la única persona que la incluye de repente en algunas listas. Y aquí cabía. Oye, y fíjate que hablando de eso, hay un género que ha explorado mucho. Ahí a lo mejor tú me vas a corregir, pero si alguien ha utilizado mucho esta forma de hacer películas musicales es precisamente Disney. Sí. Disney, que además tiene una lógica muy clara, son películas para niños y qué más sencillo que, digamos, llegarles a través de la música, porque finalmente eso es algo que, pues de manera innata uno trae sí o sí, o sea, uno pues escucha música y con mucha facilidad entra en una sintonía. Uh-huh. Entonces Disney ha aprovechado de manera magistral pues todas estas posibilidades que da la música, porque bueno,
desde El Rey León hasta, no necesariamente No, Disney, pues, pero todos los Shrek, clásicos. Shrek Shrek es un musical también. absoluto. Y bueno, pues creo que difícilmente una industria ha aprovechado más, bueno, por lo menos ahora, este género que el mismo Disney, bueno, y ahora llámese Disney, Pixar, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente en Pixar ya le están quitando las canciones a las películas. Bueno, pero se tardaron horrores. Mucho tiempo. Bueno, Pixar en realidad también llegó ya en un momento en el que ya, digamos que era algo muy probado, entonces ya no tenía de alguna manera que demostrar mucho, por lo tanto tenían más posibilidades de echar a perder, y probablemente, o echar a perder por decir de una manera, no crean ustedes. No somos tan malos. No somos tan terribles. Pero bueno, Disney en cambio pues ya lo que traía era una formulita y por eso también tardó, y cuando digo tardó me refiero a que no lo ha hecho, en sacar el musical de sus películas. Pero casi todos los clásicos de Disney son musicales en Sí. mayor o en menor medida. A veces solo hay una canción, a veces hay demasiadas. No, bueno, pues, o sea, probablemente una de las películas, de las últimas películas de Disney que ha causado sensación es Frozen, y es un musical hecho y derecho. Y tú lo que ves es miles de niñas en la calle cantando pues las canciones que no voy a cantar aquí porque... Niñas no y venden. niños, ¿eh? Niñas y niños. Sí. O sea, sí, vaya, infantes Sí. cantando estas canciones y finalmente se vuelven parte de un psique colectivo y esto genera además que la industria crezca y crezca más porque ya no es solamente la película, ya no es solamente el disco, también ya es el juguetito y entonces sí. el no sé qué y el no sé qué, ¿no? ¿Esa sería tu última apuesta en tu lista? Porque ya a mí ya nomás me queda una y ya no nos queda mucho tiempo. Yo todavía tengo más, pero tú échate la tuya y yo me voy a decidir cuál de las que me quedan. Otra será película la que nuestra. puedo ver sin ningún problema, Cuadrofenia de Frank Rotham, del 79. Muy Cuadrofenia, interesante con elección. una ópera rock escrita por Pete Townshend para The Who. Se convierte después en un peliculón llamado igual que la ópera rock, que es Cuadrofenia, que funciona en distintos niveles. Si uno oye el disco, o los dos discos, porque venía en 2 viniles, creo que hasta en 3, ahí te están contando una historia. Es un poco lo que pasa con The Wall. Y cuando la convierten en película con Frank Rotham en el 79, Cuadrofenia se vuelve un musical en forma también, ¿no? Pero con la particularidad de que no es norteamericano, es una película británica. Bueno, y de hecho creo que se nos van a quedar en el tintero en ese sentido varias, porque de alguna manera creo que si bien no tan explorado como Hollywood, pero Francia, por ejemplo, tiene algunos musicales interesantes. Pero bueno, Pues de entrada la famosa Los Paraguas de Cherburgo, que ahora todo mundo habla de ella como si todo mundo lo hubiera visto. Yo he escuchado a varias personas ya en el radio contar la película y uno dice, eso no es lo que cuenta la película. O sea, alguien soltó el nombre. ¿De qué estamos hablando? Alguien soltó el nombre y ahora todos dicen haber visto una película que, para variar, es cantada, que es Los Famosos Paraguas de Cherburgo, que es francesa, de los 60. Y bueno, de esas tendríamos que hacer todo un programa, digo, no porque haya muchísimas, sino porque las que hay igual valen, hay algunas que valen bastante la pena. Y bueno, yo cerraría con un personaje cuyo musical a mí me causa, ¿cuál será el sentimiento correcto que describa lo que me causa esta película? Que es precisamente una película de Woody Allen. Todos dicen I Love You, ¿no? Fíjate que ahorita me quise acordar, no recuerdo si tiene más musicales como tal, o sea, o películas que podríamos considerar dentro del género Woody Allen como tal. Pero bueno, la cuestión es que con esta película de repente él explora también un poco otro tema, tiene momentos muy recordados. Yo me imagino que si eres un actor en Hollywood, una de las maneras de sentirte consagrado es actuar en una película alguna vez de Woody Allen. Sí. Lo que hace que todos estén dispuestos a hacer cualquier cosa, como por ejemplo Julia Roberts cantando en un momento en Venecia, pues no sé si cantando sería casi la palabra correcta, ¿no? Pero digamos que levantando la voz. Entonando alguna melodía, y creo que eso hace... Yo creo que el Woody Allen todavía de esa época era bastante más interesante
que el de últimamente, aunque no desprecio todas, porque creo que últimamente también ha sacado algunas películas que valen mucho la pena, pero ya no son todas como solía suceder hace unos cuantos años. Claro, la película es del 97. No es musical, pero luego tiene Sweet and Loud, que tiene mucha música en escena, entonces Hay como una especie ahí podría, de, pero sí. la musical es Todos dicen te amo, la de Woody Allen. Everybody says I love you. Que está buena, fíjate, yo no me había acordado de ella, esa también la puedo volver a ver. Esa entra de tu lista de no sufrimiento. Esa puede entrar a la lista de no la sufro, sí. de no laceración. No, sí, la voy a meter. Bueno, pues yo creo que pero además creo que es un director que se presta mucho a este tipo de situaciones. Creo que es un director cuya forma de contar historias se prestan mucho a que esté muy relacionado a la música. Y eso Sí. creo que finalmente hace que de alguna manera sea mucho más atractivo. Pero este es solo a mí me quedan muchos en el tintero. Y fíjate que te voy a hacer una pregunta que es quizá tema de otro programa, pero fíjate que dentro del género del documental, creo que podríamos considerar algunas, no musical en el estricto sentido claro, de la claro. palabra, evidentemente, pero creo que hay muchos que podrían considerarse documentales musicales. Y creo que es tema para otro programa que espero que podamos hacer Pues lo en hacemos. algún futuro cercano. Vamos a comer y regresamos y lo hacemos. Me parece muy bien. ¿Qué te parece? Quedémonos con eso. Sí, porque puede haber, sí sale. Sí, porque yo ayer lo pensaba y decía, a ver, Sugarman. Digo, quizá Sí. es uno de estos documentales dentro del muy selecto grupo del Rockstar película, no sé si es correcta mi afirmación, pero este tipo de documentales, o evidentemente, qué cantidad no hay de documentales que retratan la vida de algún músico, ¿no? Bob Dylan, Claro, etcétera, claro. etcétera. ¿Qué tanto podríamos considerarlos dentro del género musical o no? ¿O qué tanto deberíamos quizá pensar que hay un subgénero que es el musical documental? El rockumental, Rockumental. como le llamamos por acá. Sí, no, lo hacemos, porque puede dar para películas muy peculiares. Muy peculiar. Entonces, y además películas muy buenas, sí. porque esa relación en específico, música documental, creo que ha dejado de las grandes historias en este género. Sí, lo apunto aquí y vamos poniéndole fecha para hacer otro retrovisor de rockumentales o documentales musicales o musicales documentales. Etc. ¿Te parece? Jimena, mil gracias por haber hombre, venido un placer. a platicar con nosotros. Sé que tu agenda es muy apretada, sé que te tenemos que dejar ir, entonces te lo agradezco enormemente. No, yo soy muy feliz de venir. Yo quiero venir más. Tú puedes venir cuando quieras. Muchas gracias. Bye. Chao. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me